Hey, hola amigos, ya estoy de vuelta y comienzo la nueva temporada de Motorbike Adventure con un episodio que os va a sorprender. Comienza el test Africa Twin. Bueno, pues como hice con la Ducati Multistrada 950S, comienzo el test en autovía. Aquí lo que me temía: su cúpula casi inexistente y un asiento estrecho y particularmente duro penalizan mucho en desplazamientos largos. El cambio de marchas es un poco seco y para que el Quick Shift funcione bien tienes que darle mucho gas a la moto. A medida que la carretera se complica, la Africa Twin mejora. No tiene frenada combinada, pero es justo decir que la moto frena muy bien. ¿Recordáis lo que me quejaba en la autovía de la cúpula y el asiento? Bien, pues ahora me disculpo. Esta moto tracciona muy bien y sus reacciones son predecibles, con detalles de auténtica enduro. A rato se me olvida que es la moto de un amigo. Hablar bien de esta moto es muy fácil, pero siempre hay detalles que se podían mejorar y algunos que es que ni siquiera entiendes cómo es posible. La Africa Twin tiene detalles que no me gustan, como las llantas, que te obligan a usar cámaras de aire, o el embrague por cable, pero las puedo aceptar porque son soluciones que abaratan costes y funcionan bien. Pero que Honda haya puesto un tapón de goma donde debería ir la toma de corriente auxiliar me parece ridículo. Bueno, pues como estamos viendo, Honda ha hecho una muy buena moto. Creo que hacía tiempo que Honda no hacía algo tan serio. Unas capacidades off-road que sobrepasan a cualquier Maxi Trail del mercado actualmente, mucho más cercana en el manejo a unos 800. Tiene todos estos pequeños defectillos, porque es así, que tiene la moto. Alguno pensará que la estoy criticando, no es así. Cualquier moto que yo pruebe voy a intentar sacarle siempre los puntos débiles. No es que tenga grandes puntos débiles, el problema es lo normal de casi todas las motos, que se recorta en algunos aspectos para que la moto resulte más competitiva.
Claro, el problema es que después te tienes que gastar el dinero para ponerla, adecuarla al uso que tú realmente le quieras dar. Si quieres una moto off-road más auténtica y conducir en el terreno off-road de una manera más segura, pues te tienes que gastar el dinero, en esta moto como en todas. Amigos, lo peor de esta moto no tiene nada que ver ni con sus prestaciones, ni con su fiabilidad, ni siquiera con su consumo, del que no he querido hablar porque reconozco que no habría sido una medición justa. Ahora fijaos en el detalle, estas son las cosas que no tienen ni pie ni cabeza. El gran problema de esta moto, el software del display del tablero de instrumentos. Antes de que acabe yo ya lo puedo arrancar. Muy bien, genial. La he arrancado. Muy bien. Vamos a considerar que yo no le doy al botón. Pues si yo no le doy al botón, porque he tenido que arrancar la moto rápido y he salido zumbando, pues oye, que no tengo el display, que no lo tengo, que si no le doy a aceptar no cambia. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Que no cambia. Ya tendría que darle o bien en la pantalla o bien aquí en la piña de instrumentación. Le doy aquí al Enter y ya está, ya cambia. De cojones, tío, ¿por qué hacemos esto así? Aguántalo unos segundos y después lo quitas tú solo automáticamente. Del display de esta moto hay que hablar en profundidad. Como ya os he dicho, es bastante complicado, induce error. Desgraciadamente esto no es tan fino, no es tan intuitivo como debería ser. Por eso, el próximo episodio es un tutorial específico sobre el manejo del display de la Africa Twin. Bueno, pues ya termino por hoy. Con este vídeo habrá gente que piense que yo estoy criticando y estoy atacando mucho a Honda o a la Africa Twin. No es verdad, no es cierto. Como ya he dicho, para mí esta es la Maxi Trail con las mejores capacidades off-road del mercado. Anda muy bien, empuja mucho y se maneja como un 800. De hecho, pienso sinceramente que el mercado de las 800 se va a poner muy calentito porque esta moto anda muy bien y por el precio que tiene hay 800 que cuestan lo mismo. Entonces ahí se va a poner el tema que va a haber guerra bien este año. Pero la moto tiene sus características que no son tan negativas. Algunas es normal que sean algo más negativas para una cosa como para viajar y tal, porque favorecen más el off-road, como el tema del asiento o la cúpula. Pero hay otros detalles que no tienen justificación y son esos los que me gusta comentar, porque el usuario tiene derecho, antes de comprarse la moto, a conocer estos pequeños detalles que pueden hacer que se decidan por esta moto o por otra. Para mí, si tú quieres una moto off-road y quieres una moto con un motor grande, como esta no hay ninguna, la mejor del mercado.